México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. ¿Cuáles eran las causas concretas de la sublevación? El peonaje, el despojo de tierras, la concentración de la tierra en latifundios, la represión constante, todo ello, como vemos, auspiciado por gobernadores caciques, lo que, aunado a la miseria permanente, obligaba al indígena que no ha roto sus ligas comunales ni su arraigo a la tierra, manteniendo la dignidad, a agruparse para combatir. Los terratenientes chiapanecos bien podían ser calificados de una casta colonial, tal y como lo hacía ver Carlos Montemayor. Una casta neocolonial sin cuya transformación de actitud el conflicto no se puede superar. El gobierno federal, los políticos chiapanecos conscientes y la población del Estado tienen que obligar a los terratenientes a despertar al siglo XX. Tiene que obligarse a esa casta retardataria y rapaz a darse cuenta de que la encomienda acabó hace 300 años. La subestimación brutal de lo indígena en Chiapas hace creer a esos latifundistas que el indio no merece ser respetado en sus tradiciones y ni siquiera en su vida. Por eso, si no hay voluntad de reconocer derechos a las comunidades indígenas, no habrá negociación pacífica posible. En cambio, si se reconoce el carácter popular del levantamiento, entenderemos que militarmente es imposible sofocarlo a corto plazo y que no basta con deformar los hechos, buscándole causas internacionales u otras para evitar el compromiso histórico que tiene México con ese rezago político y económico de las comunidades indígenas. En la necia historia colonial. Al no querer entender el México profundo, al persistir en la explotación colonialista agravada con las prácticas más incisivas neocoloniales a lo capitalismo transnacional fomentado por el neoliberalismo, el conflicto contra los campesinos, los originarios, los pobres marginados, no hace sino recrudecerse, sin que el gobierno federal o estatal haga por enmendar las políticas expoliadoras, sino que se empeña en seguir practicándolas o tolerándolas. Afectados por un estado colonial prolongado con nuevas fórmulas y en otras circunstancias históricas, nuestra situación, que se remite al siglo XVI, aún no ha sido superada. Hasta nuestros días, los pueblos indios vivimos bajo una relación colonial, tanto respecto al estado chiapaneco como con los ladinos o mestizos. Opresión, explotación, discriminación, marginación y exclusión. Donde existe un gran éxodo de indígenas, proliferan las iglesias, ha crecido la violencia y se ha perdido la esperanza. ¿Y por qué proliferan las iglesias? ¿No fue tal la estrategia imperialista implementada desde los años 50 en la línea del divide e impera, introducir iglesias protestantes en Chiapas con las que dividen las comunidades? Repárense el que en Chiapas el número de feligreses abjurados del catolicismo representa el mayor porcentaje de protestantes o evangelistas de toda la nación. En 1993, un 16.3% era cristiano salido de la Iglesia Católica, cuando que en el resto del país el total de evangélicos alcanzaba solo un 4.9%. La gota que derramó el vaso, efectuada por el gobierno federal, vino a ser la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que aseguró la propiedad privada agraria, eliminando las secciones del artículo que permitían a las comunidades solicitar el reparto de tierras y autorizando además que las tierras ejidales pudieran legalmente comprarse, venderse o usarse como garantía de créditos, a fin de que las empresas privadas, con nuevas asociaciones entre capitalistas y propietarios, pudieran comprar tierras ejidales de acuerdo con nuevos límites legales, dando como resultado que una empresa con 30 accionistas pudiera incrementar 30 veces su propiedad a partir del límite individual. Es decir, se sentaron las bases
para legalizar los latifundios familiares o corporativos que 80 años atrás la Revolución Mexicana se había propuesto combatir, aunque ciertamente no en Chiapas. Y nótese cómo la posibilidad de préstamo enajenando la tierra va por delante, típico sistema ancestral de usura. Siendo Chiapas el estado que tenía mayor rezago en el reparto agrario, resultaba más que ningún otro afectado por tal disposición presidencial. Sin título de propiedad, muchas comunas podían verse desplazadas y despojadas de sus tierras. Este artículo, el 27 constitucional, lo cambiaron sin preguntarnos, sin pedir nuestra palabra. Ahora es el tiempo de que nos escuchen, porque al quitarnos la tierra, nos quitan la vida. ¿Y de qué manera les quitaban la vida? Los pendientes dejados por la supresión de la reforma agraria eran de dimensiones colosales. Las condiciones de vida del pueblo indiano eran paupérrimas. Había más de 100,000 campesinos solicitantes de tierras. Sin embargo, el 30% de la superficie total del estado, en posesión de grandes terratenientes, se dedicaba a la ganadería extensiva. Existían miles de expedientes agrarios rezagados, resoluciones de dotación no ejecutadas, solicitudes de ampliación estancadas, trámites de 20, 30 años. Pero los latifundios, denunciados reiteradamente por los campesinos, eran intocables y sus dueños llegaban al extremo de despojar a los ejidos de sus tierras. ¿Se sublevan los pobres ante sus precarias condiciones de vida? Paupérrimas condiciones de vida, tras de 5 siglos de opresión, componen el marco propicio para la rebelión o para la hambruna y miseria extrema. En las estadísticas que presuntuosamente querían hacer ver en un México moderno y en desarrollo, Chiapas aparecía en los renglones inferiores prácticamente en todos los rubros, a pesar de ser uno de los estados con más recursos naturales ya de por sí explotados a favor del resto del país. Pero ¿qué se podía esperar de un estado bajo un dominio colonial que abarcaba 5 siglos sin cambiar en su constitutivo social a pesar de los cambios políticos ocurridos en el centro del país? Contando con 3.210.496 habitantes, en lo concerniente al tendido de luz eléctrica, la situación era por demás desfavorable e injusta, puesto que el 34.9% de las comunidades se encontraba sin acceso a ella y el porcentaje no sube al considerar el total de las viviendas en el estado, puesto que tan solo daba para ser el 33.1% en datos del censo de 1990, lo que hacía ocupar a Chiapas el peor lugar de todo el país. Pero no se diga que Chiapas generaba por entonces el 60% de la energía eléctrica nacional. Vivienda por demás precaria y carente de los servicios básicos, sin drenaje y ubicándose la mayoría de las habitaciones en el campo, 2 de cada 5 viviendas contaban con agua entubada, por 3 de cada 5 que no tenían drenaje y 1 de cada 3 sin luz. Atención a la salud. Un médico por cada 1.500 personas, no llegando ni a la quinta parte de la población las personas derechohabientes a los servicios de salud pública. De ahí el que la muerte por infecciones intestinales o de las vías respiratorias aparezcan como la causa primera de defunciones, lo que va aunado a condiciones de desnutrición en cifras muy elevadas. El rezago educativo era propio de una sociedad ya no colonial, arcaica, con un analfabetismo oficialmente reconocido al 30.1%, en otros informes considerado en un 43%. Con el nivel de escolaridad más bajo, solo un 71.3% de niños y adolescentes asistían a la escuela, cuando que la media nacional para los años 80 era del 85.8%. Salarios de los más bajos del país, con un desempleo disfrazado por la subocupación en el campo, laborando por cuenta propia, puesto que Chiapas presentaba una economía urbana poco desarrollada, la entidad federativa con menor número de obreros y la que registra mayor número de trabajadores por su cuenta. En otras palabras, a falta de oferta de empleos en la economía formal, casi la mitad de los chiapanecos en edad de trabajar tiene que ingeniárselas para obtener ingresos, a como puedan, por no decir, como Dios le dio a entender, por aquello de la fidelidad al Altísimo. Por lo tanto,
el 19% de los empleados no recibe salario alguno y el 39.9% recibe menos de un salario mínimo. Y párele de contar. Tras el encontronazo, insurrección en cadena contra el maquinal Sistema Mundo. Si en 1989 en Venezuela el estallido social que significó el Caracazo era la protesta urbana espontánea ante las medidas neoliberales tomadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, el neozapatismo venía a ser la respuesta campirana e indiana tras de tantos siglos de miseria y opresión, apareciendo desde el fondo de ese México que la perspectiva gubernamental prefiere ignorar más y cuando se está procurando conseguir la inversión foránea. Los neozapatistas han plantado la semilla de la rebelión en procura de la ruptura drástica que supere al capitalismo terminal. Auténtico movimiento anticapitalista proveniente de los modos culturales arcaicos a nivel tribal, así portadores de la esencia de la democracia comunitaria, las relaciones intercomunitarias. Si la esencia de la democracia es la comuna, la tribu, la patria, el gen, el dilema radica en lograr extender exitosamente el ejercicio del buen gobierno que se practica en el ámbito comunal por enlaces atómicos de células ahora aisladas. El mandar obedeciendo, el servir y no servirse, el proponer y no imponer en procura de edificar un mundo nuevo sin destruir a la madre tierra, han de reproducirse a nivel gobierno federal, pero solo si se vence el dominio burgués capitalista. Con un ejercicio intercomunitario que eche por la borda la política burguesa convencionada y desempeñada por profesionales que mandan abusando y optando por la ganancia capitalista, política corrupta que se encubre con escenarios y escenas demagógicas para venir a ser en realidad eso, no una democracia, sino una demagogia en el sentido peyorativo que ya refería Aristóteles, cual democracia degradada, falsa democracia moderna, más propia de ser un gobierno popular corrupto, pasando a ser una auténtica oligarquía capitalista.